Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Arboleda. Soy trabajadora social en el Hospital Mental, en el servicio de pediatría. Agradeciéndoles a las personas que están en este espacio presencial y en el espacio virtual de conectarse a los encuentros de cuidadores que tienen como objetivo crear conocimientos o construir esos conocimientos desde las técnicas y estrategias que nos dan diferentes profesionales en temas para el manejo del paciente ambulatorio. El día de hoy nos va a acompañar la trabajadora social Viviana Andrea Pisa. Ella es especialista en terapia de familia, lleva 5 años en el servicio de pensionados y nos va a acompañar hoy con el tema estrategias de manejo para el paciente ambulatorio. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dándoles la bienvenida no solamente a las personas que nos acompañan, sino a las personas que están conectados por medio del Facebook Live. Les recuerdo además que hay personas que pueden ver las grabaciones de capacitaciones anteriores en YouTube y también en la página del Facebook del Hospital Mental. En muchas ocasiones les hemos reiterado la importancia de la asistencia. Las personas que están aquí presentes lo hacen presencial, pero para nosotros es muy importante evidenciar ese acompañamiento que nos hacen por medio de las redes sociales. Entonces, para que por favor nos diligencien en el link que se encuentra en el chat del Facebook del Hospital Mental. ¿Listo? Empecemos primero hablando un poquito acerca de qué se conoce como tratamiento ambulatorio. El tratamiento ambulatorio es aquel que requiere o tiene un acompañamiento desde la parte médica sin necesidad de ser ingresados a un hospital, otro centro de atención todo el tiempo. Entonces nos incluye el acompañamiento médico, la gestión en cuanto a los órdenes de medicamentos, incluye diferentes factores importantes para que ese tratamiento ambulatorio sea exitoso. Sabemos que a nivel orgánico hay muchos motivos por los cuales una persona queda hospitalizada, pero no todas las ocasiones que hay una enfermedad se requiere que las personas estén en medio hospitalario y por el contrario a veces es contraproducente ese mismo estado de los pacientes en medio hospitalario porque lo que puede pasar es que se pueden agudizar o se pueden generar otro tipo de dificultades. Entonces, cuando se considera que el paciente puede tener un tratamiento, continuar con el seguimiento médico, pero que sea de forma ambulatoria, se opta para que se haga ya sea en la casa o si hay pacientes en medio institucional o si hay personas pues que tienen algún cuidador, se pueda continuar con el tratamiento por fuera del hospital. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y qué es importante? A lo largo de esta sesión vamos a tocar diferentes áreas. Ese acompañamiento no requiere solamente una sola persona, porque es que la enfermedad mental no se termina aquí cuando el paciente sale de hospitalización. Al igual que una enfermedad orgánica como es la hipertensión, como es la diabetes, como es de pronto incluso un cáncer que está en tratamiento, requiere una continuidad, requiere seguir un tratamiento y sobre todo un tratamiento que no se puede parar. En pocas ocasiones, los pacientes o el psiquiatra es quien dice, bueno, este episodio depresivo entra en estado de remisión, quiere decir que va a ir solucionándose ciertas situaciones y ciertos síntomas, pero solamente se trabaja en algunos casos y teniendo en cuenta la evolución del paciente. Cuando digo un episodio depresivo, puede ser que fue una situación aislada, se solucionaron las causas o los detonantes de ese episodio de depresión o ese episodio de tristeza y de pronto entra en ese estado como de remisión. ¿Quién define eso? El médico tratante, nadie más, el médico psiquiatra. ¿En una sola cita? No, en un seguimiento constante que le hace a los pacientes. Entonces, ahí solamente en esos casos decimos, listo, dejamos de tomar medicamentos, seguimos con el acompañamiento terapéutico
y depende de cada caso, ¿cierto? Y por eso digo que ese acompañamiento ambulatorio debe incluir varios factores. No es un único motor el que permite que sea efectivo ese seguimiento y que sea efectivo ese tratamiento ambulatorio. En muchas ocasiones, con los pacientes que tenemos aquí hospitalizados, les decimos, ojalá no tengan que retornar a una hospitalización. ¿A quién le gusta estar hospitalizado? Yo creo que a nadie. A nadie le gusta estar hospitalizado porque implica separarse de su familia, implica ciertas incomodidades, la alimentación no es igual, las preferencias, los gustos. A nadie le gusta estar hospitalizado, menos cuando es un hospital mental donde hay otros pacientes, que hay otras condiciones, que hay múltiples enfermedades mentales y que puede antes generar también un poquito de tristeza el estar separados. En un momento de depresión, por ejemplo, estar separados de sus familiares o encontrarse en un estado crónico donde se encuentre, por ejemplo, en un episodio psicótico o donde se encuentre desarrollando algunos síntomas graves de descompensación de su diagnóstico. Entonces, ahí menos la persona va a querer estar separada de su medio familiar, pero es necesario con el fin de garantizar de que tanto su familia como el paciente estén protegidos, que reciba la atención que necesita y que reciba el acompañamiento oportuno. ¿Cuáles elementos hay que tener en cuenta y que no son negociables? Para que de pronto lo vamos a ir enumerando un poquito y lo voy a ir desarrollando un poquito más a lo largo de la sesión. El proceso terapéutico constante. A veces hay pacientes que de pronto desertan del tratamiento y dicen, no, es que yo no quiero continuar porque es que resulta de que yo no me quiero seguir tomando esas pastillas o esas pastillas me caen mal. Hoy voy a ir a la cita, pero después empieza como un poquito descompensado o descompensada. Entonces, ¿qué dice? No, hoy no voy a ir porque yo hoy me siento bien. Es que yo no necesito el tratamiento, ¿cierto? Entonces, realmente ahí es donde empezamos a flaquear en esa constancia del tratamiento, en esa constancia de las citas y casi que vamos perdiendo efectividad en el tratamiento ambulatorio. Realizar evaluaciones periódicas y ahí se requiere en muchas ocasiones apoyo psicológico. Ahorita vamos a mirar ese apoyo psicológico hacia quién iría dirigido y farmacológico según sea necesario. A veces hay pacientes y a veces hay familias que en ese proceso no solamente necesita acompañamiento el paciente, también necesita la familia. Son muchos los retos que se van enfrentando en este camino constante y desde el mismo momento que empiezan a aparecer los síntomas de la enfermedad mental, en el mismo momento donde se empiezan a evidenciar ciertas características o ciertas conductas o ciertos episodios donde decimos se requiere atención y tenemos que ir mirando y analizando quién nos puede brindar la orientación más pertinente para que podamos empezar un tratamiento adecuado. Promover la adherencia al tratamiento, ¿cierto? Como decíamos, sí o sí es innegociable el medicamento, ese tratamiento a veces va acompañado de psicoterapia, a veces no, pero esa adherencia en el medio ambulatorio es importantísima. Fomentar la participación en actividades sociales y comunitarias para el paciente, ojalá para todo el grupo familiar, ¿cierto? Estar atento a posibles signos de recaída. Les decía que cada uno de estos ítems los vamos a ir desarrollando porque es importante que, como dice el título, ustedes vayan mirando y observando qué estrategias podemos ir adquiriendo para acompañar ese tratamiento ambulatorio. Cuando he dictado las charlas, por ejemplo, en algún otro espacio, yo siempre les hablo que hay 3 eslabones de la cadena. Una cadena para poder ser fuerte y para poder tener un buen enlace, todos tienen que estar muy bien amarraditos el uno al otro, ¿cierto? Y tienen que estar esos eslabones muy fuertes, porque si un eslabón flaquea, el resto de la cadena no va a poder sujetar ese tratamiento ni va a permitir que eso se continúe de una forma estable, ¿cierto? Que como decíamos ahorita, que sea algo constante y que permita la continuidad.
Entonces, ¿cuáles son esos eslabones de la cadena? Primero el psiquiatra, ¿sí? El psiquiatra es quien formula, no el vecino, no el amigo. A mí me funcionó esta pastillita, yo duermo bien con esto, es que vea, esta abre el apetito, es que no está durmiendo, no está comiendo. Vea, esta es para que le abre el apetito y esta es para que duerma. No, porque detrás de ciertos síntomas pueden haber cosas más grandes. Detrás de una situación particular pueden haber otros elementos importantes que el psiquiatra va a tener en cuenta y que posiblemente no va a ser esa pastillita, sino otro tipo de tratamiento con otro tipo de dosificación que requiere el paciente, ¿cierto? Pero el psiquiatra solo se puede quedar muy en su consultorio con unas excelentes fórmulas de medicamentos, pero si no va el paciente, si no consulta el paciente, el psiquiatra puede tener unos conocimientos muy buenos, pero necesita esa parte de que el paciente diga, venga, yo necesito ayuda. El que vamos reconociendo, venga, esto no es normal en mí, yo no era así. Es que yo necesito mirar qué me está pasando y si es necesario una cita inicialmente con médico general, la ruta es inicialmente en algunos casos vamos a cita con médico general, expresamos y manifestamos qué está pasando, qué he estado sintiendo, qué he estado escuchando, cómo he estado emocionalmente y esa persona, el médico, por lo general remite a psicología. ¿Psicología qué hace? Evaluar la pertinencia de un proceso terapéutico, que volvemos a lo mismo, es un tratamiento o un seguimiento terapéutico ambulatorio, o una remisión a psiquiatría, que en algunos casos ya ha pasado inclusive que en la misma sesión de psicología los mandan a hospitalización. No, mi señora acudiente, por favor, acompáñenos a urgencias o váyase con el paciente para urgencias porque necesita atención inmediata, porque es que tiene una idea suicida muy estructurada que si usted sale de aquí con él para la casa o con ella para la casa, fácilmente puede llevar a cabo esa ideación suicida que tiene, ¿cierto? O puede pasar que en ese proceso de tratamiento psicológico, la persona lo que hace es, yo te remito a psiquiatría, porque aparte de lo terapéutico necesitamos un tema farmacológico que refuerce y que te ayude a avanzar un poco más en este proceso, y porque hay unas características de enfermedad mental también que hay que tener en cuenta, entonces, para que él evalúe la pertinencia, ¿cierto? Y hay algo muy importante que nosotros desde trabajo social le damos mucho valor y es la parte del acompañamiento familiar. Es triste cuando en ocasiones aquí en el hospital evidenciamos familias agotadas, cansadas, con miedos, con tristezas, con angustias, en muchas ocasiones con sentimientos de impotencia, porque ese eslabón de la cadena que es el paciente está débil. Y ese eslabón de la cadena que debería fortalecerse con esa búsqueda de ayuda, a veces no está tan dispuesto a hacerlo. Pero ¿qué tal si esa familia abandonara el barco? ¿Y qué tal si esa familia no siguiera insistiendo en ese acompañamiento? ¿Qué tal si dijéramos, no, es que definitivamente yo ya no, él verá, ella verá, yo no vuelvo a insistir más, entonces que vaya a la cita solo, que vaya a la cita sola, si ve yo le dije, ¿cierto? Y en vez de fortalecer esa parte del vínculo y favorecer, decirle las cosas al paciente de una forma asertiva, a veces, precisamente por el agotamiento, y los entiendo perfectamente, lo que hacemos es generar la cantaletica. Y entonces empezamos a echar cantaletica y esa cantaletica no siempre es fructífera porque además estamos hablando con una persona o confrontándonos con una persona que posiblemente está descompensado y que tiene algunas características o algunos rasgos de descompensación. Esa persona no está en condiciones de escucharme la cantaletica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a buscar y a tomar decisiones y a adelantar acciones que me permitan que esa persona reciba la atención que necesita y que vuelva a estar estable. Ahorita vamos a hablar acerca de como de dos estados de los pacientes o de las personas que necesitan este tipo de atención. Entonces, por eso les digo, 3 eslabones de la cadena. ¿Solamente la cadena es de 3? No. Para mí,
Esos son los 3 eslabones más importantes. Pero hay otros eslabones que van acompañando ese proceso. El sector salud, la comunidad en general, las redes familiares y sociales que el paciente pueda tener, ¿cierto? Esos vínculos cercanos que puedan existir, las rutas de atención en ciudad que permiten que otras instituciones o entes favorezcan de que el paciente también reciba lo que necesita y el acompañamiento que necesita, ¿cierto? Pero si estos 3 fallan, el barco se hunde muy fácilmente, para que lo tengamos presente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el seguimiento médico? Cuando el paciente está en ese seguimiento médico y en ese acompañamiento, algo crucial, él necesita la información necesaria para poder hacer un diagnóstico adecuado. Si podemos recopilar historias clínicas, si podemos recopilar de pronto algunos antecedentes de la familia, ¿cierto? Incluso en algunas ocasiones desde el orgánico lo que nos puedan informar es importante porque hay algunos pacientes que sus diagnósticos pueden detonar, sus diagnósticos orgánicos, ya lo vimos en una de las sesiones anteriores, puede comenzar a detonar algunos delirios que se pueden confundir con enfermedad mental, ¿cierto? Entonces, toda la información que podamos suministrar incluso desde el orgánico es importante. Si ha tenido hospitalizaciones, qué tratamiento tiene. Yo sé que él se toma unas pastillitas. Yo sé que ella se toma una pastilla por la mañana. Ella se toma como unas gotas. ¿Qué gotas son? Como familia tenemos que saber qué medicamentos tiene, a qué hora se los toma, para qué son. Es más, en muchas ocasiones hacemos uso inadecuado del Google, porque ya consideramos que es Google Doctor, ¿cierto? Y realmente nos vuelve ante la cabeza más grande, pero hay ciertas cositas y algunas páginas, ¿sí? Que sí nos permiten contar con información más veraz acerca de las cosas. Acerca de medicamentos, bueno, este medicamento, ¿por qué se lo mandaron? Entonces yo se lo voy a ajustar porque entonces ya vi en internet que, ¿para qué era? No, no se lo podemos ajustar. Es que dice que es para el insomnio y con una pastillita que le mandaron no está siendo suficiente, entonces le va a dar 2. No, pero es importante que usted sepa que esa pastilla es para el insomnio, para que cuando vaya donde el médico tratante usted le diga, doctor, se está tomando una pastilla de clozapina en la noche, pero no está durmiendo bien. Se está tomando una clozapina de tantos miligramos, ¿sí? Eso sí es importante para tenerlo presente en ese momento. ¿Antecedentes familiares de enfermedad mental es importante decírselos al médico? Claro, porque en muchas ocasiones, y tenemos que tener presente, ese origen de la enfermedad mental no siempre tiene un origen genético, pero si hay un antecedente genético en la familia de algún diagnóstico de enfermedad mental, eso sí nos predispone a que con algún evento estresor, un evento crítico o algo que pase en la vida del paciente, se detonen ciertos diagnósticos de enfermedad mental. ¿Toda la persona que tiene antecedentes genéticos desarrolla la enfermedad mental? No. Ahorita vamos a ver algunas cosas que nos pueden ayudar a evitar que se agudicen algunos síntomas o que en el caso de las familias que tienen antecedentes de enfermedad mental, el paciente o la persona que no los ha desarrollado evite llegar allá, ¿cierto? Hay algunas formas de favorecer que estemos estables, ¿cierto? Pero sí es importante que le informemos al médico si hay antecedentes familiares. Yo no sé, empecemos a preguntar. Pues yo sé que por allá hay muchas familias que cuando llegan a la oficina y empezamos a indagar acerca de esos antecedentes, dicen, yo sé que había un tío, un hermano de mi abuelo, por allá un tío lejano, que él vivía loco. ¿Qué diagnóstico tenía? Yo no sé, decían que él era loco. Porque todavía seguimos utilizando, además, ese concepto, esa palabrita malintencionada, ¿cierto? De que la persona con enfermedad mental es el loco del barrio, de la cuadra, del municipio, del pueblo, ¿cierto? Y no reconocemos de que realmente es una persona con una enfermedad mental que al igual que una enfermedad orgánica necesita tratamiento y atención. ¿Listo? Las citas de seguimiento. Hay que estar pendientes, el médico debe evaluar cómo va el paciente,
qué exámenes previos tiene, si es necesario hacer ajustes al tratamiento o no, si es necesario revisar cómo va y de pronto si hay algún medicamento que sea necesario cambiar porque no está haciendo lo que debe hacer en la vida del paciente, ¿cierto? Tenemos que estar muy atentos y yo le decía ayer a un esposo de una paciente, usted que es el que está acompañando la vida de esta persona, tiene que conocer muy bien, primero, qué es la enfermedad que tiene. Segundo, cuáles son las características de la enfermedad. Tercero, en su familiar, cómo se está presentando aquellos síntomas que me van mostrando la descompensación. Puede que en un paciente sus características particulares y que empieza a mostrar la descompensación sean unos y en otro otras. ¿Por qué? Porque puede que sea un trastorno afectivo bipolar, pero puede que sea una persona que está en un cuadro depresivo y no quiere comer, no quiere dormir, se aísla, ¿cierto? Y ya sabemos que tiene un trastorno afectivo bipolar, un diagnóstico, pero puede haber otra que empieza a hacer oficio desde temprano, se levanta a las 4 de la mañana, pone música, empieza a cantar. Y ahí estamos hablando es posiblemente de un episodio maníaco, ¿cierto? Digo posiblemente porque es el psiquiatra el que define en esa paciente o en ese paciente qué se está presentando y cuáles son los síntomas de recaída que hay. Pero todas esas cosas que observamos en la cotidianidad de nuestros familiares, tenemos que casi que anotarlos para decirlos en la consulta y que ellos tengan claridad acerca de que si hay signos o síntomas de recaída o descompensación o no. ¿El especialista se encarga de diseñar un plan de tratamiento para el paciente? Sí. ¿Qué debe incluir? Debe tener en cuenta incluso la edad, el género, las enfermedades orgánicas, ¿cierto? Por eso es que un medicamento no le sirve a uno y al otro también. No, cada uno se ajusta a las necesidades de la persona. Y en el seguimiento médico también se recomienda, y lo vamos a ver más adelantico, que en caso de que se requiera una atención por farmacodependencia, porque el paciente o la paciente han presentado consumo de sustancias psicoactivas o licor, uno de los elementos que nos puede ayudar el psiquiatra es hacer esa remisión o esa orden si el paciente acepta rehabilitación para que se inicie con ese proceso. ¿Por qué digo que también la psicoterapia sí es necesario? Porque en algunos casos ya hay un nivel de deterioro tal de los pacientes que llevan una larga data con el diagnóstico de enfermedad mental que en muchos de los casos, sobre todo pues como en ciertos diagnósticos, se va generando un deterioro más acelerado que en otros y ese deterioro va relacionado con los episodios de descompensación. Entonces, a veces la psicoterapia no es pertinente, ¿sí? Una persona en un estado psicótico no va a tener la conciencia de hablar o de tratar desde la psicoterapia temas que le favorezcan a estar bien, porque no está consciente en ese momento, ¿cierto? Entonces, eso depende de cada proceso, de cada persona y de cada paciente y su diagnóstico. ¿Qué también tenemos que tener presente en el tratamiento ambulatorio? Que actuemos a tiempo, ¿sí? Que reconozcamos esos signos de alarma. Algún paciente me decía, no, es que yo empiezo a comer mucho, ¿cierto? Otros me dicen no, es que por todo me enojo y hacemos un problemita de algo muy sencillo, ¿cierto? Hay unas ideas sobrevaloradas de una situación. Es que siempre dejo los zapatos junto a la cama y hoy los dejé junto a la cama y ese fue casi que el motivo, el florero, que inició un problema enorme porque la persona con enfermedad mental está descompensada. Y si a partir de ahí empezamos nosotros también a subirnos y a incrementar el conflicto, termina incluso en agresión física, verbal, psicológica, ¿cierto? Entonces es mejor identificar esos signos de alarma que nos dan cuenta de que hay una posible descompensación en el paciente para atender rápido la situación y evitar que el paciente se nos descompense completamente. ¿Por qué digo que hay que buscar redes de apoyo familiar? ¿Y por qué para mí es tan importante como trabajadora social?
porque hay personas con las que el paciente se siente más a gusto que a otras, ¿cierto? No, es que se siente más tranquilo con la vecina, que la ve como una mamá, ¿cierto? O con la amiga, pero es una amiga que favorece, ¿cierto? Que es una buena influencia positiva para la paciente. O es que llegó el tío, la prima, ¿cierto? Con la mamá no quiere nada, o con el esposo no quiere nada, o con la esposa antes la está agrediendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No va a ser esa persona la que logre que el paciente vaya a consultar por urgencia si es necesario. No lo va a lograr. ¿Quién tiene que ser? El que no solamente identifique esas características de descompensación, sino que también busque sensibilizar al paciente de que necesita atención, es la persona con la que el paciente en ese momento se sienta más tranquilo o más tranquila, porque va a permitir que sea de una forma más amigable y que no se exacerben los síntomas. Porque ¿qué pasa cuando se exacerban los síntomas? Tenemos que recurrir a algo que se llama, a nivel de Ciudad de Medellín, se llama Código Dorado. No sé si lo han escuchado mencionar, no sé si de pronto las personas que estamos conectadas por medio de Facebook Live las hemos escuchado, pero es una línea de la Alcaldía de Medellín que nos ayuda a solicitar acompañamiento por un paciente que esté descompensado. ¿En qué casos? Por ejemplo, intoxicación por consumo de sustancias psicoactivas, intento suicida, heteroagresión o autoagresión, ¿cierto? Esos episodios o ideas delirantes o psicóticas, ¿cierto? Ellos envían a un equipo de profesionales, dentro de eso un psicólogo o mediante llamada telefónica, hacen la intervención y los acompañan al centro de salud más cercano o a la atención del primer nivel. ¿Por qué el primer nivel? No es que llévelo al hospital mental, que es que allá es donde siempre lo han tratado y no sé qué. Ellos tienen la obligación de llevarlo primero al primer nivel porque, por ejemplo, si está en un episodio de intoxicación por consumo de sustancias, lo primero que ellos tienen que hacer es estabilizarlo y garantizar que esté bien desde el orgánico, que no haya algún tipo de complicación para que puedan traerlo al hospital mental y ahí sí continuar con el tratamiento por su diagnóstico de enfermedad mental, ¿cierto? Ah, es que es la abuelita resulta de que empezó a hablar como incoherencias, empezó a caminar por todas partes y no sé qué, está muy maluquita, llamemos mejor que nos acompañen. Mínimamente tiene que ir al primer nivel para que miren, si teniendo en cuenta que es una adulta mayor, que tiene algunas comorbilidades o algún tipo de diagnóstico, necesita otro tipo de atención antes que su diagnóstico de enfermedad mental. ¿Listo? Ah, pero es que sabiendo que yo ya sé que tiene, no, es el médico y por eso les insistimos nosotros tanto, no porque no sea posible y de hecho aquí tenemos las puertas abiertas para todas las personas que necesiten atención, pero pues desde el diagnóstico de enfermedad mental, pero en muchas ocasiones sí ha sido necesario que estando aquí incluso les digamos a las familias, mamá, papá, familia, no es aquí donde le necesitamos brindar la primera atención. Por favor, diríjase al hospital orgánico o directamente desde aquí le hacemos la remisión, ¿cierto? En caso de ser necesario, para que inicien ese tratamiento y ese seguimiento primero en la parte orgánica. Otro ítem muy importante y que creo que hemos buscado fortalecer con estos espacios y que hemos buscado pues como estar muy juiciosos en ese sentido es la educación del paciente y su familia. La familia necesita conocer cuál es el diagnóstico de su paciente, pero no solamente conocerlo, sino también aprender cada una de las cosas que tiene que tener en cuenta en ese diagnóstico, ¿cierto? Causas, síntomas, tratamiento, qué esperar de su paciente. Venga, lo que pasa, doña Viviana, es que yo llevo aquí, mi paciente lleva 30 años de tratamiento, yo veo que todavía está muy delirante, todavía está como muy embolatadito, muy psicótico, yo no veo, ha avanzado, ha mejorado mucho, pero todavía le falta. Entonces, el psiquiatra es quien puede decir, bueno, es que lo que pasa es que el paciente
pasa esto, esto y esto, con este medicamento tal cosa, estamos buscando esto, pero hasta aquí me llega el paciente. ¿Por qué? Porque les decía ahorita hace un ratico, la enfermedad mental tiende a deteriorar, ¿sí? Y más cuando se descompensa el paciente. Yo les pongo en algunas ocasiones un ejemplo y es, hágase de cuenta la persona que sufre de la presión. Cuando sufre de la presión y no se toma el medicamento, ¿qué es lo primero que pasa? Se nos sube o se nos baja la presión según el caso, ¿cierto? ¿Y quién sufre o qué órgano sufre en ese momento? El corazón, ¿cierto? ¿Qué va pasando con el corazón a medida que la presión arterial se va afectando o que los niveles de colesterol en sangre se van incrementando? El corazón se va debilitando. Y como se va debilitando, es muy fácilmente de que después de un tiempo me dio un paro cardíaco, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con la enfermedad mental. La enfermedad mental, con las descompensaciones, sobre todo cuando son tan constantes, seguidas, cuando el paciente además consume sustancias psicoactivas o tiene otro tipo de conductas que no favorecen el tratamiento, lo que hace es se descompensa y se deteriora mucho más rápido que unas personas o que un paciente que tiene unos hábitos de vida saludables, que se toma su tratamiento, que evita descompensarse, que sigue las recomendaciones del médico. Entonces va a ser de mejor pronóstico que el que no lo hace. Desmitificar los estigmas. Todavía en las familias consideramos a la persona con la enfermedad mental como que la tenemos que relegar, que la tenemos que tener aparte. Y realmente no. Antes tenemos que buscar es ni sobreprotegerlo, pero tampoco aislarlo. Tenemos que buscar es que esté acompañado de las personas que necesita y de la forma más adecuada. Por eso que tenemos que tener presente en este papel de la familia. Y ante este primer ítem, yo les voy a preguntar, no solamente a los que estamos aquí, sino a los que están conectados por la red social. ¿Qué tal que el paciente no fuera él o ella, sino yo? ¿Cierto? ¿Cómo me gustaría que me acompañaran? ¿Cómo me gustaría que estuvieran conmigo? ¿Qué me gustaría que me dijeran? ¿De qué forma me gustaría que me trataran? ¿Cómo me gustaría que me sensibilizaran acerca de la importancia del tratamiento? Porque les soy muy sincera, nadie hizo fila cuando dijeron vamos a repartir enfermedad mental. ¿Cierto que no? Nadie. Alguien en alguna charla me decía, pero es que él empezó a consumir o ella empezó a consumir. Sí, pero empezó a consumir y no pensó que a raíz del consumo, con esos antecedentes familiares, se le iba a detonar la enfermedad mental. Lo hizo por un tema social, por una decisión en ese momento inadecuada, no pensó que iba a ocurrir en este nivel, pero se detonó una enfermedad mental, ¿cierto? Entonces nadie la eligió, pero yo, como acompañante de mi paciente y como familia, sí puedo elegir cómo acompaño en ese proceso y vuelvo y les reitero cómo me gustaría que me acompañaran a mí. Y ahí les incluyo algo muy importante que hablábamos acerca del acompañamiento psicológico, que no fuera solamente al paciente, porque es que la familia se agota, como les decía ahorita, a veces nos estresamos, nos saturamos, entonces también es necesario que un profesional nos ayude a canalizar y a nivelarnos un poquito. Reconocer las necesidades del paciente. Perdón, antes de eso, y apoyándome y digamos que en la misma línea del apoyo psicológico a los familiares y cuidadores. En estos días, también hace poco, hicimos la charla del síndrome del cuidador, ¿cierto? Donde les brindaban algunas estrategias para acompañar al paciente y para que la familia también estuviera estable y estuviera bien. Y es que otro componente es distribuir responsabilidades a nivel familiar. A veces una sola persona en la familia se encarga de todo, de ir a las citas con el paciente, de reclamar los medicamentos, de ir a hacer autorizar las órdenes, de estar pendiente si sí tomó el medicamento, de hacer la comida, de llevar los niños al colegio, ¿cierto? Pero es que yo trabajo, listo, tu tiempo laboral va a estar destinado específicamente a eso, pero cuando llegues a la casa, esa parte emocional, ese acompañamiento, ¿cómo lo vas a destinar para esa persona, ¿cierto? Ese acompañamiento y ese tratamiento ambulatorio también necesita esa parte de acompañamiento emocional. Este ítem número 5
y digamos que a veces es un poco difícil, pero el paciente a veces actúa por voluntad propia y a veces no. Y hay familias que me dicen, pero él sí sabe qué hace, porque es que después me está pidiendo perdón. Sí, pero en ese momento no tiene la capacidad de controlar efectivamente y así la tenga de pronto un poquito, no es tan eficiente, digamos, esos impulsos. Para él o ella lo que acaba de ocurrir es horrible y entonces por eso se puso agresivo o agresiva y no es en ese momento actuó por el mero impulso y después dijo, ¿yo qué hice? ¿Cierto? Por eso, para evitar que este tipo de cosas ocurra, es que necesitamos que haya un tratamiento ambulatorio muy bueno para evitar llegar a estas situaciones. Entonces, cuando me llegan a hospitalización, me dicen, yo no voy a visitar a mi paciente porque es que él me dijo que no me quería volver a ver ni en pintura, que ojalá me muriera, que me fuera del país, que él iba a salir y que, mejor dicho, me iba a perder, ¿cierto? Venga, en ese momento, ¿quién estaba hablando? Estaba hablando la enfermedad. Entonces, yo sí quiero que aprendamos a separar. A veces habla la enfermedad con todo lo que eso implica, con todas las características de esa descompensación y a veces habla el paciente. ¿Cuándo habla el paciente? Cuando ya está compensado. Cuando deja de lado la enfermedad, digamos, dominarse por la enfermedad es cuando no se toma los medicamentos, no está en tratamiento, no está siguiendo las recomendaciones médicas, pero cuando ya está estable dice, la embarré, por no decir otra palabra, ¿cierto? Entonces, la idea es que no nos casemos con eso que ocurrió como tal, sino que busquemos mirar y acompañar a esa persona también y que lo tengamos presente. ¿Quién es la encargada del suministro de medicamentos? La familia, pero hay pacientes tan comprometidos en su proceso que me han dicho, no, yo soy la que me los tomo. A mí no me falta el medicamento. ¿Cuánto lleva sin descompensarse y sin estar hospitalizada? 12 años, 8 años, 10 años, ¿cierto? Entonces miren que sí se puede, pero eso lo vamos haciendo paulatinamente y por eso decimos inicialmente que la familia es la encargada del medicamento. A medida que yo voy viendo ese compromiso del paciente y que hay una adherencia al tratamiento farmacológico, yo lo que hago es que él se los tome o ella se los tome. Vivi. Lucre Moscoso pregunta por la transmisión. Estoy de acuerdo que el cuidador y las personas que viven con el paciente necesitan también tratamiento psicológico, ya que esta situación afecta a todos. La pregunta es, ¿dónde acudir a pedir esta ayuda? Perfecto, muchas gracias. Tenemos varios canales o varias rutas. Uno por medio de la EPS. Vamos a médico general, el médico general nos da la orden para psicología. Podemos recurrir también a programas sociales. En algunas comisarías de familia brindan acompañamiento psicológico a los grupos familiares. A nivel de ciudad o de municipio, dependiendo de donde estemos ubicados, entonces tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, los escuchaderos, que incluso en uno de los encuentros los abordábamos, que incluso ahí nos pueden remitir para otras atenciones psicológicas. Tenemos también antes se llamaban CDESOS, ahora se llaman Centros de Atención a la Familia, ¿cierto? En la ciudad de Medellín. Allá también nos brindan atención psicológica. En algunos casos, por ejemplo, en procesos de duelo, hay instituciones que son especializadas en atención psicológica por duelo. Sobre todo, pues, como ahorita que conozcan, la funeraria San Vicente tiene un programa especializado de atención por duelo, porque también, por ejemplo, tengo una familiar de una paciente que no ha elaborado un duelo y eso le desarrolló o le detonó una enfermedad mental. Entonces, hay diferentes ítems y creo que también podemos aprovechar como diferentes rutas, sea sector salud o sector social, para atención psicológica. Listo. En cuanto a lo del... Bueno, la familia del paciente deben de conocer el uso adecuado de la medicación, ¿sí? La importancia de la adherencia y los efectos secundarios esperados. Venga, lo que pasa es que yo salí con mi paciente y veo que te está como temblando un poquitico las manos. Y al preguntar o indagar con el psiquiatra dice, sí, es que hace parte de los efectos secundarios, pero entonces tendríamos es que mirar si es necesario suspenderle ese medicamento o si digamos que es
un efecto secundario manejable que puede continuar en su vida común y corriente y que si por el contrario le quitamos el medicamento que le genere ese efecto, antes se puede descompensar más, ¿cierto? Digamos que casi que es equilibrar la balanza y mirar qué es lo más adecuado. Ya hablamos acerca de que la familia acompaña la consecución de las citas, ¿cierto? Los medicamentos y todo, y que la idea es que nos distribuyamos entre los integrantes. A veces me ha pasado también, o ha pasado que el paciente sale de la hospitalización, ya está para entregárselo a su familia en el momento del alta, y la familia inmediatamente lo que hace es, ¿qué hubo? ¿Usted cómo está? ¿Usted sí está bien? ¿O va a llegar a pelear a la casa? Y no hay que, ¿cierto? ¿Qué pasa con el paciente en el momento? Vuelve y posiblemente se detona. Inmediatamente nos dice, ¿sí ve? No está bien, ¿cierto? Por eso toco el tema de resolución de problemas. Hay formas de abordar una situación, una inconformidad, algo que nos moleste o que sea necesario comunicar al paciente, ¿cierto? La idea es hacerlo de una forma asertiva, adecuada, de buena forma, como decimos por ahí desde hace mucho rato, es que es el tonito. Y el tonito marca también una diferencia en cómo el otro recibe las cosas. Dice, esa comunicación que les decía, también la idea es que permita expresar esas necesidades y esas preocupaciones. A veces está el paciente incluso emocionalmente tan mal, se siente tan mal por lo que acaba de hacer o por lo que ocurrió y todo eso, que más bien prefiere quedarse calladito, no dice nada, no expresa nada, y en el momento, como decimos por ahí, la olla atómica se dispara y es peor. No, la idea es poder expresar esos sentimientos, decirle al otro, ves que no me gustó como me dijiste tal cosa, ¿cierto? Mientras se pueda y mientras las personas estemos acordes, es la mejor opción. Rutas de atención, ahí estaba pues como la pregunta que nos hacía la persona por la red social. Entonces hay que aprovechar esos recursos comunitarios a nivel psicológico. Grupos de apoyo, hay un grupo de apoyo y la idea es pues que nosotros también hemos estado pues como indagando por ciertas cosas, por ejemplo, para familias y pacientes con esquizofrenia. Funciona aquí en el municipio de Envigado, ¿cierto? Entonces, oportunamente pues les pasaremos la información porque también la idea es que vamos fortaleciendo ciertos vínculos con redes de apoyo que nos permitan estar mucho mejor, capacitarnos, aprender y adquirir estrategias también en la vida cotidiana, ¿cierto? Participar en actividades recreativas, educativas, sociales. Esto permite que el paciente esté bien, tranquilo y aparte de eso, que se favorezca la interacción social y que mejore su autoestima. Es que cuando los relegamos o los separamos, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Posiblemente antes se incrementan los síntomas. Si ves que me rechazan, si ves que no me quieren, si ves que no están pendientes de mí, entonces eso más, no, yo más bien no me vuelvo a tomar esas pastillas porque vea, yo para qué me las tomo, ¿cierto? Hay cositas que a nivel familiar nos pueden ayudar mucho. Familias, amigos, grupos de apoyo, ¿cierto? El disminuir el aislamiento social y disminuir el estigma social ayuda muchísimo para que esa persona esté más estable. Mantener relaciones saludables. Si yo sé que esta persona es quien me promueve, el que me tome la cervecita y después sigue el licor más subidito, yo sé que esa persona no va a favorecer mi tratamiento ambulatorio. Y yo sé que fácilmente empiezo con una cosita y continúa con otra, ¿cierto? Entonces, por eso la idea es que estemos bien juiciosos con ese tratamiento y que las relaciones y los vínculos que establezcamos sean mucho más adecuados. En el trabajo y en el colegio, en muchas ocasiones también hay retos. Entonces que no vuelva a trabajar. No, si es una persona que venía con su trabajo, antes busquemos la forma de que continúe haciendo sus labores, que esté ocupada, que esté ocupado, que pueda desempeñarse. Es que la enfermedad mental no es incapacitante en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa cuando ya hay un deterioro muy grande? Hay ciertas cositas que hay que tener presentes, pero mientras sea una persona que no tenga una discapacidad intelectual importante, ¿cierto? Y que pueda realizar algunas acciones dentro del ámbito laboral,
lo puede hacer perfectamente. Listo, de acuerdo a las capacidades, cada uno se puede desempeñar. Mucho cuidado con el sector de la educación porque a veces también desafortunadamente por desconocimiento ponen barreras en el acceso a la educación. Entonces es importante que se informen y se documenten para que el niño, niña, adolescente o la persona que está en proceso de formación lo pueda hacer sin ninguna dificultad. Vivi, Señora. en la transmisión nos escribe una paciente. Dice, buenas tardes, soy paciente con TOC. Siento que debo estar alejada porque me miran distinto, no se saben expresar en lo que me dicen y yo soy muy juiciosa con el medicamento. Pero también hay que analizar también de pronto de la parte terapéutica, ¿cierto? A nivel psicosocial, la parte de terapia psicológica, yo me imagino que está en terapia psicológica y si no, pues es importante que accedas al servicio de terapia también porque esa persona, no solamente el psiquiatra evalúa si es necesario modificar el tratamiento, sino que el psicólogo te puede brindar estrategias para manejar de pronto ese tema de, ¿cierto? De el susto, de los pensamientos, de ciertas cositas que pueden generarte malestar, pero que es necesario, que se puede desde la terapia psicológica abordar y manejar, ¿cierto? Bueno, entrenamiento de habilidades para la vida diaria. En ocasiones nosotros dejamos de lado o el paciente entra en un estado como de que solamente está en la televisión, no solamente hace ciertas cosas, no, qué bueno que pueda vincularse a grupos de aprendizaje, capacitarse en algo, en cocina, en música, lo que le guste y que permita ser. Una paciente me decía, una paciente con esquizofrenia, me decía, yo aprendí que el atletismo me gusta y eso es lo que me distrae y eso me permite que las voces, si bien es cierto, no tengo cómo pararlas todo el tiempo, que las voces que siento en mi cabeza por mi diagnóstico cesen y me estar como más tranquilita. Su estrategia fue el atletismo y lo disfruta, lo hace bien y le ayuda a estabilizar su diagnóstico. Ese tipo de cosas hay que analizar de acuerdo a cada persona cómo hacerlos. Y ahí también está el tema del autocuidado, ¿cierto? Evitar factores desencadenantes. Si yo sé que algo me hace daño, hay que evitarlo. Por ejemplo, en la parte de, esto ya lo hemos abordado pues bastantico, en la parte de estas barreras individuales, los efectos secundarios que hablábamos ahorita, la eficacia del tratamiento y las dificultades para tomar la medicación en ocasiones son por desconocimiento. Entonces, esos temas también hay que abordarlos con el médico psiquiatra. ¿Listo? Poner recordatorios en la casa, si sé que la de mejor memoria es mi tía, entonces tía, colabóreme con eso, ayúdeme con este proceso, cómo podemos establecer alianza, listo, vos te encargas de estar pendiente del medicamento, pero yo me encargo de estar pendiente de la cita, o yo me encargo de manifestarle si algo está pasando, porque a mí me escucha un poquito más, ¿cierto? Conclusiones y vuelvo a los 3 eslabones de la cadena, ¿sí? 1, el seguimiento por parte del médico especialista, fundamental para un tratamiento adecuado. Ya sabemos que les tenemos que preguntar a ellos si hay algunos efectos secundarios para disminuir esos episodios y evitar que el paciente deje el tratamiento o abandone el tratamiento. La familia es quien acompaña los trámites en salud, otro eslabón de la cadena, ¿sí? Y la idea es que lo hagamos desde la asertividad, desde una buena relación con el paciente. Y por último, el paciente, quien aparte de recibir el tratamiento farmacológico y psicológico, la idea es que se vincule a actividades diarias, que acepte su tratamiento, que busque estrategias de asimilación de la situación, sobre todo para que esos síntomas no aparezcan y los riesgos de descompensación sean mucho menores por medio de unos hábitos de vida saludables. ¿Listo? Con mucho gusto. Vivi, bueno, no todas son preguntas. Muchas de las personas conectadas nos agradecen por estos espacios y llama la atención el comentario de Henry Molina. Los felicito por estas charlas tan constructivas. A mí me ha servido mucho con mi esposa en su recuperación.
Excelente. A Henry, muchas gracias. A todas las personas que se han conectado, muchísimas gracias. Los invitamos a seguir estos encuentros de cuidadores cada 8 días a la 1 de la tarde. Y sobre todo que nos ayuden con la asistencia también. Sí, también. Eso allá iba. La asistencia Adelante. virtual se diligencia a través de un enlace. No sirve que nos pongan en los comentarios el nombre solamente, sino que deben ingresar al enlace y diligenciar todas las preguntas que están ahí formuladas. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Tenemos cuentas en casi todas las plataformas. Los invitamos a que visiten nuestra página web, a que sigan acompañando a los pacientes en sus procesos. La familia es fundamental, como lo decías ahora, Vivi. Excelente. Muchas gracias por estar aquí. Dentro de 8 días nos vemos. Hasta luego.